retomando un poquito lo que habíamos visto el día de ayer, vamos a comenzar con el primer punto que habíamos dicho que era el conductismo. ¿El conductismo qué significaba? ¿Qué les había comentado ayer? Conductismo. ¿A qué hacía referencia esa palabra? ¿Que recuerden ustedes? El simple término conductismo, ¿a qué hace referencia? A la conducta. Exactamente. Ok. Conducta, comportamiento. Ok. Cuando hablamos de esta teoría conductista, hacemos referencia a estudiar la conducta del individuo. Esta teoría psicológica es la primera teoría del aprendizaje. Es la primera teoría de la educación. Digamos que la educación tradicional se sustenta por lo que es esta teoría. Y hoy en día ya no solo existe el conductismo, ya existen otras teorías que avalan el proceso de enseñanza-aprendizaje, como por ejemplo cognitivismo, constructivismo, humanismo, escuela nueva, competencias. Entonces, ahorita ya podemos encontrar varias teorías que sustentan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a partir de comprender un poco más esta teoría psicológica. Esta teoría psicológica surge a partir de experimentos realizados para demostrar lo que es la conducta. Principalmente lo aplicaron con lo que son animales, ya posteriormente lo aplicaron con seres humanos. Por ejemplo, en el caso del conductismo existen dos autores importantes, si tienen dónde anotar, vamos a anotar ahí los dos autores importantes o base de esta teoría conductista. El primer autor lo vamos a encontrar con Iván Pavlov. Okay. Iván Pavlov es el primer psicólogo que comienza a hacer estudios sobre la conducta animal prácticamente. Él crea el llamado condicionamiento clásico. Es el primer autor. Otro autor que también es aportador de lo que es esta teoría psicológica, vamos a encontrar el llamado autor Skinner. Skinner, él es el creador de la teoría del condicionamiento operante, ¿sale? Vamos claro con esos dos autores. Primer autor, vamos a encontrarlo con Iván Pavlov, fue el primer precursor del llamado conductismo. Posteriormente aparece el otro autor denominado Skinner, que crea el condicionamiento operante. En el caso de Iván Pavlov, él se encargaba de estudiar lo que son los reflejos. De él sale dos términos importantes: estímulo condicionado, respuesta condicionada. Nos dice, si aplicamos un estímulo condicionado, vamos a generar una reacción o una respuesta condicionada. Él llevó a cabo su experimento con un perro. Él tenía lo que es un perro, un plato de comida y una campana. Cada vez que el perro miraba el plato de comida, empezaba el perro a salivar, porque se le antojaba ver el pedazo de carne o la comida que le colocaba ahí. Posteriormente, Iván Pavlov empleó lo que es una campana. Pavlov agarraba la campana, la comenzaba a sonar y le mostraba el plato de comida al perro. Al inicio, esto no le generaba ninguna reacción al perro, solamente se centraba en el plato de comida. Posteriormente, Pavlov lo hizo varias y varias veces, el de sonar la campana, mostrar el plato de comida y el perro salivaba. Posteriormente, Pavlov lo que hacía era sonar la campana, pero el plato de comida ya no se lo mostraba al perro. E inmediatamente el perro, al escuchar el sonido de la campana, comenzaba a salivar, ya no mirando el plato de comida, ¿sale? En ese ejemplo,
¿Cuál será el estímulo condicionado en ese experimento? ¿Cuál será para ustedes el estímulo condicionado? ¿Cuál creen que sea el estímulo condicionado? Vuelvo a repetir. Pablo lo que hacía era que le mostraba al perro primero el plato de comida. El perro comenzaba a salivar al ver el plato de comida. Posteriormente incorporó una campana. Sonaba la campana, mostraba el plato de comida y el perro salivaba. Posteriormente le quitó el plato de comida a Pablo y solamente sonaba la campana y el perro comenzaba a salivar. ¿Cuál será para ustedes el estímulo condicional? ¿Cuál creen ustedes? La comida que le daban, ¿no? La comida que le daban, ok. ¿Qué dicen los demás? ¿Tu compañera El dice? sonido. Exacto. La campana. Exactamente. El estímulo condicionado que incorporó Pavlov era la campana. Si se dan cuenta, miraba la comida, salivaba, y él logró hacer que solo al escuchar la campana comenzara a salivar. Ese era el estímulo condicionado. La respuesta condicionada era que al escuchar la campana, él comenzara directamente a salivar. Entonces, ahí estaba aplicando lo que es la teoría del condicionamiento clásico de este autor. Ahora, en nuestra vida cotidiana, a veces hemos pasado por esa situación, que nosotros mismos hemos llegado a generar estímulos condicionados y a emitir respuestas condicionadas. Por ejemplo, si ustedes de repente están en su casa un domingo en la mañana y de repente escuchan el carro de la basura, el sonido de la campana del carro de la basura, ¿qué es lo que hacen inmediatamente ustedes? Cuando escuchan solo la campana, que es ya señal de que ahí viene la basura, ¿qué es lo que se hace? Inmediatamente. Ya tenemos relacionado el sonido de la campana, que es el carro de la basura, con el acto de ir y tirar la basura. Sí. Inmediatamente nosotros ya lo tenemos condicionado. Esa es lo que se trataba, el aspecto del condicionamiento clásico. Lograr colocar un estímulo. Ahora, ¿qué es un estímulo? Es una señal interna o externa que genera una respuesta. Por ejemplo, si ustedes de repente tienen dolor de estómago, ¿cuál va a ser la respuesta de su dolor de estómago? Ustedes de repente van a empezar a sudar frío, por ejemplo. El estímulo interno es el dolor de estómago. La respuesta es que empiezan a sudar. Si ustedes están distraídos y escuchan un ruido, de repente les asusta. El estímulo externo es el ruido, el golpeteo, y su reacción va a ser la respuesta. Entonces, si lo relacionamos un poco con el ámbito educativo, vamos a encontrar que, por ejemplo, son las 2 de la tarde, estamos en una escuela primaria con los niños de sexto grado, son las 2 de la tarde y de repente suena la campana para salir para irse ya a su casa. ¿Qué es lo que hacen los niños cuando escuchan el sonido de la campana? ¿Qué reacción tienen los niños cuando escuchan el sonido de la campana, el toque del timbre de que ya prácticamente terminaron las clases? Agarrar sus mochilas y salir corriendo hacia la puerta. Exacto, si no de repente empiezan a gritar todos porque ya saben que es la hora de la comida, ya es la hora de recreo o la hora de salir de la escuela. Entonces, a eso le llamamos condicionamiento clásico, y ese condicionamiento clásico lo aportó el autor Iván Pavlov, y ese tipo de condicionamiento se ha aplicado en algunos momentos de nuestra vida. Ahora, después de que Iván Pavlov crea esa teoría del condicionamiento clásico, aparece Skinner. Skinner crea el llamado condicionamiento operante, que de hecho es el más empleado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué fue lo que hizo él? Él tenía a una paloma encerrado en una jaula.
Cada vez que le daba de comer, la paloma empezaba a agarrar la comida y lo comía prácticamente. Viene él y puso una palanca cerca de la pata de lo que es el pájaro. Al momento de que el pájaro pisaba la palanca, inmediatamente la comida caía. Ya no tenía el que darle de comer. Entonces el pajarito aprendió que al estar apachando esa palanca, la comida iba a caer. Pero posteriormente de que el pajarito aprendió eso, viene este personaje y en la palanca que apachaba del pajarito le puso electricidad. Entonces el pajarito al apachar la palanca recibió el corto circuito y posteriormente lo volvió a hacer y volvía a recibir la descarga eléctrica hasta que posteriormente el pajarito ya no utilizaba la palanca para comer, ya le daba miedo apachar esa palanca. Si lo relacionamos con el ámbito educativo, estamos hablando de lo que llamamos recompensa, castigo. Aquí lo que hizo Skinner es que el pajarito aprendió que si le da la palanca, ya no iba a recibir lo que es la comida. Lo que iba a recibir era una descarga eléctrica. Por lo tanto, dejó de hacer eso, de apachar la palanca, y al inicio comenzó a aprender. O sea, generó un cambio en la conducta de ese animalito a partir de aplicar lo que es un castigo para lo que es el pajarito. Entonces, en ese aspecto, si nosotros lo aplicamos al ámbito educativo, esta teoría del condicionamiento operante, donde nos dice que hay un estímulo, donde nos dice que hay recompensa y castigo, es uno de los más empleados dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, por ejemplo, cuando ustedes van a la escuela y de repente les toca una materia que sea a las 7 de la mañana, ustedes tienen que llegar, sea uno, porque el maestro da un pase de lista. Si tú no llegas temprano, el maestro te pone falta. Si tú llegas temprano, el maestro te pone asistencia. ¿Será eso parte del condicionamiento operante aplicado al ámbito educativo? ¿Será parte eso del condicionamiento operante? Sí, profe. Exactamente, porque hay una recompensa y castigo. Entonces, en la educación tradicional se aplica mucho la recompensa y el castigo. Por eso, si nos dábamos cuenta, había muchos niños que tenían temor a los maestros anteriormente. ¿Por qué? Porque el maestro aplicaba mucho la parte de que si no lo haces, o te dejo sin recreo, o te castigo, o te pongo algo a hacer como parte de que no cumpliste con lo que estaba cometido. A eso se refiere la parte del conductismo. Por eso les comentaba ayer, aplicar el conductismo en todo momento, ¿será bueno o malo? ¿Qué creen ustedes? ¿Será bueno o malo? Profe, ¿puede repetir lo que dijo? Okay. Aplicar el conductismo, ¿será bueno o malo cotidianamente? Sería malo, profe, porque si no se acostumbrarían Okay. a... Sí. Ok, un maestro conductista por lo general es rutinario. ¿Qué significa? Enseña de la misma forma, utiliza lo que es la recompensa. Profe, es que no se le entiende lo que dice. A ver, Corta su voz. a ver, ¿aquí ya me escuchan bien? ¿Aquí ya logran escucharme bien? Sí, es que no sé qué fue lo que dijo, me confundí. Ok, aquí ya escuchamos, ok. Sí, profe, es que creo que es el internet también. Ok. Entonces, una persona que aplica lo que es el conductismo, prácticamente un docente se pone de esa postura, que lo que él dice es correcto, lo que él hace es cierto, lo que él dice es la verdad y los demás tienen que seguir prácticamente lo que otros llevan a cabo. ¿Sí vamos claro aquí? Vamos claro en la parte de la enseñanza tradicional. Sí, profe. Que está sustentado obviamente por la llamada teoría conductista. Entonces, en este aspecto, el conductismo prácticamente ayuda a lo que es en la parte de reforzar la conducta de un individuo, pero no podemos utilizarlo
como tal. Prácticamente nosotros no logramos con el conductismo generar un proceso de aprendizaje en el aspecto de que solo nos vamos a basar específicamente en generar que el alumno simplemente memorice y no logre ir más allá del proceso de aprendizaje aplicando procesos mentales superiores. ¿Sí vamos a estar hasta acá en este punto del conductismo? ¿Le vamos entendiendo al conductismo? Entonces, cuando un maestro conductista, ustedes ubiquen a un maestro conductista, acuérdense de cómo le dan clases anteriormente en el nivel primaria, llegaba, se sentaba, empezaba a explicar, tenían que tener sus notas tal y como él quería, los ponía mucho a memorizar, hacía que, por ejemplo, si no cumplías con algo, te castigaba. ¿En algún momento ustedes tuvieron algún docente así? ¿En algún momento de su formación? Pregunto, ¿en algún momento presentaron algún docente con esas características de que tenían que ser las cosas tal y como él decía, que no podían modificar nada, sino su rutina era enseñar de la misma forma cotidianamente? Bueno, a mí en lo particular nunca me tocó un maestro así. Ok, bueno. A mí tal vez sí en la secundaria. En la secundaria. Por ejemplo, apréndete el examen tal cual y como te lo estoy diciendo. Por ejemplo, el hecho de que yo venga y voy a hacer un examen y les paso un guión de unas 50 preguntas, eso es parte de la enseñanza tradicional. Que yo venga y les diga, este es su guía, estúdiela, es un cuestionario, donde vengan las preguntas con las respuestas, eso es parte de una enseñanza tradicional. ¿Por qué razón? Es parte de una enseñanza tradicional porque estamos haciendo que el alumno lo aprenda tal cual y como yo quiero. Por ejemplo, si les hago una pregunta en un examen, ¿cómo define el conductismo el autor tal? ¿Sería una pregunta de enseñanza tradicional o no? ¿Cómo define el autor tal el conductismo? ¿Tendrían ustedes que memorizar lo que dijo ese autor del conductismo? ¿Sí? ¿Ok? Si les pusiera, explícame con tus propias palabras lo que entiendes del conductismo, ahí ya no sería una enseñanza tradicional, porque estoy haciendo que ustedes lo logren interpretar prácticamente la información que yo les estoy presentando. Entonces, como características, anotamos ahí, características de un docente tradicional. Pueden anotar características de un docente tradicional. La primera característica, emplea el mismo método de enseñanza. Esa sería nuestra primera característica. Emplea el mismo método de enseñanza. 2. Segunda característica. Se aplica el magistrocentrismo. ¿Qué entendemos por magistrocentrismo? ¿Han escuchado ese término? Magistrocentrismo. ¿Han escuchado ese término? No, profe, pero ¿puede repetir cuál fue la segunda característica, por favor? Ok, se emplea el magistrocentrismo. Okay. El magistrocentrismo hace referencia a magisterio, docente. Estoy... Profe, no se escucha bien su voz, se corta. ¿No? ¿Ahí ya se escucha? ¿Ahí ya se logra escuchar? Se corta, profe, en ocasiones. Ok, ok. Sí, pero se corta también, sí se escucha un poco más claro, pero también se corta. Voy a cortar. Ok, gracias a hacer en internet. A ver, voy a ir un poquito más rápido con los 3 puntos que les iba a decir. A ver, ¿sí me escucharon eso de se emplea el magistrocentrismo? Ok.
El magistrocentrismo significa Sí, que profe. el centro de atención es el docente. El que tiene la razón es el docente. Ese es el magistrocentrismo. Yo soy el docente, yo tengo la razón, yo lo sé todo, el alumno no. ¿Vamos a estar ahí? Tercera característica. Se enseña memorizando. Tercera característica. Se enseña memorizando. ¿Vamos a estar ahí? ¿Sí me escucharon esos 3 puntos? Sí, Lick, pero ¿me puedo repetir la primera? Ok. La primera es empleo del mismo método de enseñanza o la misma forma de enseñar. Es la misma forma de enseñar. 2. Se da el magistrocentrismo. Y 3. Profe, ¿Sí? ¿Sí me escucha? sí, dijo que estas son características de qué? De un docente tradicional. Características del conductismo. De un docente tradicional. Lo que les dicté ahorita es características Ok, profe. de un docente tradicional. Que obviamente un docente tradicional está sustentado por esta teoría de la enseñanza, que significa siempre va a enseñar de esta misma forma, emplea obviamente la recompensa y castigo y genera la llamada autoridad, pero la autoridad en el cual el alumno llega a sentir temor por el docente. No sé si les ha pasado en algún momento que quieren participar y les da miedo participar por el temor a que el docente los regañe. Entonces, en el caso de un docente tradicional, la autoridad está en que el alumno le tiene temor al docente por lo mismo de que es la autoridad en clase y que siempre tiene la razón y que utiliza la llamada recompensa y castigo. ¿Vamos a estar hasta acá? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? Ninguna, profe. Ok, nada más quería preguntarle, ¿se encuentra ahí Lisbeth Berenice? ¿De casualidad? ¿Lisbeth Berenice o Ariana López? Son de su grupo, ¿verdad? Lisbeth Berenice o Ariana Solo López. aparece una Berenice Gordillo, profe. Ah, ok, sí, ella. Okay, se encuentra ahí, ¿verdad? Berenice Gordillo. Sí, profe, está en línea. Okay. ¿Sí me escuchas, Berenice? ¿Si puedes ahorita conectar tu audio? Ok, bueno, aquí nada más, el caso de ella era para hacer una pregunta, pero ya hoy les va a aparecer reflejados sus promedios, nada más quería corroborar algo con ella y su promedio, ya hoy les va a aparecer su promedio, de hecho ya lo estaba subiendo en plataforma, ya nada más falta agregar el nombre de ella para lo que es sus calificaciones, para que hoy mismo, terminando la Aquí estoy, videoconferencia, profe. ya lo vean. ¿Eres tú? Berenice Gordillo, ¿no? Profe, entonces ya podemos entrar a... Sí, Ah. va a terminar la videoconferencia y nada más voy a agregar el promedio de ella para que ustedes ya lo vean. Por eso tenía duda de qué es lo que quería hablar a ella para que me contestara una duda que tenía. Pero ya lo voy a subir para que ustedes ya puedan ingresar y ver. Creo que ya veo la compañera. ¿Mande? Sí, aquí estoy. Ah, sí, nada más tú veniste a dejar tu trabajo con el lead over, Aquí ¿verdad? estoy. Hola, veniste a dejar tu trabajo con el lead over, ¿verdad? Sí, Ah, ok. Sí, nada más quería corroborar eso que tenía duda, como hay dos. sí, lo que Ah, ok. Ah, bueno, para que te lo anexe a tu porcentaje. Ok, bueno, te culminaríamos hasta acá. Sí, dígame. ¿Sí? Ok, culminaríamos hasta acá. Para mañana y pasado les colocaría videos relacionados con el conductismo, ¿sale?
esta semana no les voy a dejar tarea, en esta semana. En esta semana... Profe, se está cortando otra ¿Otra vez. vez? Ah, ok. ¿Aquí ya me escuchan? ¿Aquí ya me logran escuchar? A ver, ¿lo puedes repetir? Sí, profe. Ya, ok. Miren, esta semana no les voy a colocar tareas. Esta semana van a repasar con unos videos que voy a subir el conductismo. Ya al ver el conductismo esta semana, la siguiente semana, lunes, ya les va a aparecer una tarea a ustedes, pero que van a entregar para el día jueves de la siguiente semana, referente al tema de conductismo. ¿Sale? Entonces, ahorita no tienen tarea. El lunes les va a aparecer sobre el conductismo una tarea para entregar el día jueves. ¿Sale? ¿Duda, pregunta? Profe, Sí, dígame. ¿puede decir más o menos la fecha? Porque igual ahí andan preguntando o muchos tenemos ese dilema de que si era este jueves o el otro jueves y así, pues no sabe qué fecha cae. Ok, el día jueves, bueno, lo voy a subir el día 18, la tarea. Lunes 18 para entregar el jueves 21. Lo subo el 18 para entregar el jueves 21. En esa misma semana es una sola tarea referente al conductismo. ¿Sale? ¿Duda, pregunta? Sí, profe, ¿está bien? Ok. Bueno, seguimos en la siguiente No, semana. entonces ya podemos checar calificaciones, ¿verdad? Sí, ya pueden checarlo, Solo. ya pueden ingresar. Sale. Seguimos el día Profe. lunes. Sí, dígame. Profe, Ujú. Sí. yo quería comentarle algo. No sé si leyó ayer mi mensaje que le envié privado aquí, pero me cuesta mucho, no sé, no carga muy bien. No sé si tenga algo que ver el link o porque tenemos clases a las 7 de la mañana y pues ahí entro normal sin ningún problema. Entonces con usted entro 5 minutos, 10 minutos después porque tarda cargando o a veces me pregunta el nombre del usuario y le doy por ejemplo, ok, le pongo Daniela Ajá. y me saca y así pues no sé si tenga algo que ver la liga o algo así para comentarle pues sí, porque claro. ya van Ok, 3 veces lo voy que a me pasa checar, lo ¿sale? mismo. Lo voy a checar para ver por qué te está pasando esa situación. Igual no sé si algún otro tiene problema para conectarse. ¿Los demás no tienen detalle para conectarse? No, profe. ¿No? Ok, bueno. De todas maneras voy a checar el detalle que me dice, ¿sale? Para checar qué es lo que está pasando, ¿sale? De todas formas, si llegaras a tener un problema de conexión, cuando Sí, estemos, profe, gracias. por ejemplo, conectados, nada más me mandas un mensaje, me dice, soy la alumna tal, la que le comentó que tiene un problema de conexión para que en ese momento lo cheque, ¿sale? Ah, ok, sí. Ok. Gracias, profe. Bueno, entonces así quedamos. El lunes subo la tarea para entregarlo el día jueves. No es una tarea extensa, es algo sobre el conductismo, pero para que esta semana estén viendo el video y ya voy a anexar estas videoconferencias para que ustedes ya lo puedan repasar ese tema, ¿sale?